Hola, ¿cómo están? Ya estamos compartiendo con ustedes este nuevo campus USACH por la 94.5 en FM y también con quienes nos siguen habitualmente por nuestro canal de YouTube. Vaya ese saludo, esa bienvenida y un buen comienzo de semana en este día lunes, en los cuales siempre estamos con nuestros académicos y académicas de la Universidad de Santiago revisando los temas de actualidad. Hoy día, como siempre, con Norma Muñoz y también con René Jara, nuestros panelistas, nuestros académicos de los días lunes. ¿Cómo están? Bienvenidos también, como siempre. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? No nos vemos hace tiempo, así que vamos a ir conociendo cómo estuvieron todos estos días últimos. Hola, sí, ¿cómo están? Hola, René. Hola, Rodrigo. Sí, han pasado muchas cosas, entre el 18 también. Harta cosa ha pasado bajo el puente. ¿Y tú, René, cómo estás? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Oigan, empezamos de inmediato a ir tocando los temas que hemos propuesto para el día de hoy. No hemos estado exentos de noticias importantes, lamentables, algunas de ellas en particular, lo que se vivió en el norte del país, lo que ocurrió en Iquique con esta situación que se vivió con este campamento de migrantes. Ya había habido un desalojo a finales de la semana pasada, sin embargo, el día sábado, sin ir más lejos, tuvimos esta reacción de algunos habitantes de Iquique donde se quemaron las pertenencias de estos migrantes, sus pocas pertenencias, que de verdad generó bastante desazón en algunos, molestia, y que trae consigo el análisis siempre fundamental de qué es lo que está ocurriendo también con nuestra política migratoria. Ese es el tema de fondo a la hora de ir analizando también estos temas particularmente lamentables que pudimos observar en lo que nos informaban los medios locales y que a muchos se nos partió el alma a propósito de lo que estuvo ocurriendo entonces este día sábado. Norma, te doy la palabra de inmediato a ti para entrar en este tema, para que podamos, más allá de lo que se observó y lo que ocurrió el día sábado en Iquique, los temas de fondo, porque ahí está lo que también las autoridades locales, el delegado presidencial también daba cuenta, las dificultades que tienen de poder abordar estas temáticas a la luz de lo que surgió de la ley de migración. Él hablaba de que se cercenó mucho de esa ley, pero ahí es importante también saber cómo lo siguen ustedes. Norma, te doy la palabra de inmediato. Sí, mira, claro, yo creo que, bueno, uno no le queda más que rechazar lo que pasó el fin de semana, como decías tú, es triste, Mm, pero revela justamente lo que dices, es decir, hay problemas y Chile hace tiempo que ya tiene problemas con las políticas migratorias porque estaban sumamente atrasadas, hay un debate hace muchos años sí. de la ley, una ley muy antigua, aparte que venía de la dictadura, y por lo tanto ahí podemos ver cuánto tiempo no se ha trabajado sobre el plano migratorio. Y está por un lado eso, pero también por otro lado están los flujos migratorios que no solo Chile, es decir, cuando uno mira, por ejemplo, Europa, también tiene bastantes problemas Ujú. con ese ámbito, y yo creo que sin duda levanta y advierte a las autoridades de que quizás habría que acelerar un poquito el ritmo de las modificaciones y todas las reformas que se están realizando y Ujú. otras que están también en debate. Eh, y además también hay una cosa que no se entiende muy bien porque al parecer Naciones Unidas habría ofrecido ayuda al gobierno chileno para Mm. poder solucionar, digamos, paliar un poco la situación de estas personas que llegan, ¿no? Y que entran al país, no necesariamente digamos, por pasos que no están Exacto. habilitados, es que ha aumentado de una manera exponencial en los últimos 3 años, incluido en pandemia, y que además habla efectivamente de una crisis humanitaria, es decir, yo creo que eso no hay solo que pensarlo desde Chile, sino que también en el conjunto de lo que está pasando en América Latina, y que lleva justamente al desplazamiento de personas desde sus propios países a otros buscando una mejor vida. Yo creo que eso primero. Y luego a mí lo que me preocupa es que, claro, cuando el Estado no actúa, las personas a veces, y Mm. sobre todo en este tipo de situaciones, comienzan a impacientarse, ¿no? Y a ver cosas que no les gusten en sus ciudades. Eh, pero aún así a mí me llama la atención la reacción, ¿ah? Mm. Es decir, podemos estar en desacuerdo, podemos ya efectivamente hacer una marcha, pero de ahí
a transgredir los derechos de otras personas que además están en una situación tan difícil, Sí. quemarle las pocas cosas que tiene, decir, Ujú. yo me quedé impactada, o sea, yo me dije, no entiendo cómo chilenos, compatriotas, digamos, violentan tanto a otros, ¿no? Ujú. Y yo creo que también hay una cosa humanitaria a reflexionar de parte de esa rabia, ¿no?, que hay en la sociedad chilena y que se viene despertando por distintas razones hace un buen tiempo ya. Ujú. Eso yo creo por ahora, marcando un poco la cancha. Sí. René, también conocer un poco cómo seguiste estos acontecimientos del fin de semana. Ahí aludía Norma la forma en que muchos con bastante enojo tiraban los diferentes elementos con los que habían estado sobreviviendo en Iquique, estos migrantes. Uno veía hasta coches de guagua que se tiraban ahí a la hoguera en Iquique. Entrar en este tema y hacernos algunas preguntas. ¿Ah? Uno también se hace la consulta por qué no tenemos albergues para este tipo de situaciones cuando tenemos migrantes que han entrado por estos pasos no habilitados. Uno también se pone a analizar qué otras medidas se podrían tomar desde una perspectiva estatal para que efectivamente no tengan que quedarse en una plaza como pasó en Iquique, que estuvieron un año en una plaza. Además, no es una cosa de semanas, un año estuvieron estos migrantes en ese sector de Iquique y ahí es donde uno se pone a analizar qué tienen en mano, a la mano el Estado, las autoridades locales para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Y a uno se le pasa por la mente, ¿por qué no hay, por ejemplo, la generación de albergues para este tipo de situaciones? No sé cómo lo has seguido tú, René. Bueno, con harto pesar, yo creo que es como no Mm. son imágenes que agraden a nadie, o sea, es una cuestión aparte que de alguna manera salió, ¿no es cierto?, de Chile y hoy día es un tema, digámoslo así, de región, ¿no es cierto? Ahora, a mí me produce dos sensaciones. Primero, mucha Ujú. pena por la cuestión humana, la cuestión humanitaria que hay detrás de esto. Eh, y segundo, bueno, también me produce también mucha molestia desde un punto de vista del cinismo que hay detrás de esto. Todos sabemos por qué no existen Ujú. albergues, básicamente. O sea, cuando nosotros hacemos, eh, digamos así, una revisión, ¿no es cierto?, de las políticas que han habido de migración, básicamente, o cuando nosotros analizamos simplemente como la literatura general, ¿no es cierto?, sobre las políticas públicas, sabemos que una forma de generar políticas públicas justamente es no hacer nada. Ujú. Eh, y esa es una política pública, esa ha sido la política pública del Estado y eso viene siendo la política pública de hace muchos años, ya no de este gobierno, sino que más bien el problema migratorio se empieza, ¿no es cierto?, a agudizar mucho, ¿no es cierto?, durante la segunda administración de Michelle Bachelet. En ese momento no se dieron las condiciones, no se legisló, en este gobierno tampoco. Luego entramos en la pandemia y así se fueron complicando las cosas, ¿no es cierto? Entonces, tuvimos un año entero, ¿no es cierto?, donde no se hizo nada, porque la política era justamente no hacer nada, Sí. porque de alguna manera esa era una forma de no afrontar directamente el problema, que es que no son simplemente los albergues, sino que tiene que ver con el transporte de esas personas, con la alimentación, con la cuestión civil, ¿no es cierto? Tienen que darle un carnet a esos niños que nacen acá, que, en fin, hay que darle una escuela. Entonces, la forma más económica, y eso, por eso es que yo Mm. considero que también que hay un sentimiento de molestia, porque hay mucho de cinismo cuando la gente hoy día se escandaliza frente a estos hechos de violencia, cuando en realidad todo un poco mirado para los lados, ¿no es cierto?, respecto al tema de la inmigración, como si el problema de la inmigración se solucionara solo. Ujú. Sabemos que no es así. Entonces, me parece que así como hay mucho digamos así, pesar por lo que pasó, también debiera haber una actitud un poquito más proactiva para decidir y legislar, ¿no es cierto?, frente a estos temas. Entonces, creo que estamos muy perdidos por otros temas, ¿no es cierto? Estamos muy concentrados por otros temas que son igual de importantes, igual o más importantes que este. Pero este es un tema urgente, así como el tema del Sename, por ejemplo, y de los Sí. menores urgentes en Chile. Este otro tema me parece que también es fundamental, mucho más que otros temas. Entonces, qué bueno que la gente tome conciencia de esto y que haya de alguna manera sentido ese pesar, porque creo que puede movilizarnos a hacer ciertas cosas que son urgentes. Sí. Por ahí uno también echa de menos el tal vez poder generar una política o una línea en torno a los países de la región. De repente cuando actuamos juntos, cuando trabajamos juntos como países, en este caso de Sudamérica o de Latinoamérica, tal vez se podría llegar a aproximaciones de solución mayores. Por ahí también uno echa de menos un poco esa integración, Norma, René, no sé cómo lo ven.
Mira, yo Sí, creo que el problema... justamente. Sí, dale, no, Dale, dale, René, dale. dale. Ya, ok. Mira, a ver, hay unas cifras rápidas que por ahí esta mañana estuve escuchando que Ujú. impresionaron y que efectivamente habla de esto. Por ejemplo, hablaban de una nacionalidad específica que no voy a nombrar porque Sí. después eso genera a veces percepciones negativas, pero por ejemplo, de esta nacionalidad habían entrado por pasos no habilitados 101 personas en el 2018, que se multiplicaron a 3.300 en el 2019, Ujú. a casi 13.000 en el 2020 considerando la pandemia, y que ya van en alrededor de 20.000 este año. Entonces, solo con esa cifra y atendiendo a una sola nacionalidad, sabemos que no hay una sola nacionalidad Ujú. implicada acá, sino son Sí. varias, ya da, digamos, evidencias de que esto va a seguir en aumento. Trabajar en conjunto, ¿no? Yendo a esta perspectiva más regional, permitiría también ir viendo y previendo Ujú. cuántas son esas personas que van a venir y sobre todo en qué condición, porque las políticas migratorias entendemos que tienen aristas distintas, es decir, están aquellas, ¿no?, de las personas que entran legalmente, que piden su visa primero, que vienen a estudiar, trabajar al país, y eso está, aun cuando esa regulación también tiene cualquier cantidad de problemas, y nosotros lo vemos un poco en la universidad, porque nosotros estamos en contacto con profesores que vienen de otros lados, con alumnos también que vienen de Ujú. intercambio, cuánto se demoran, todo lo que implica el proceso mismo. Bueno, yo vivo estoy casada con un extranjero también, y los procesos también yo veo lo que él vive Sí. para tener que solicitar sus papeles y todo. Y yo misma habiendo sido, digamos, migrante en Francia en los años que yo estuve estudiando, uno tiene una percepción que efectivamente Chile está un poco atrasado y sobre todo que pone en situación de vulnerabilidad a personas que no lo merecen. O sea, un ser humano, los seres humanos somos, ¿no? Esta es la base de la ética, es decir, los seres humanos somos vulnerables todos porque todos vamos a morir de cierta Ujú. manera, ¿cierto? Pero una cosa muy distinta es poner en situación de vulnerabilidad a un ser humano. Y ese es el problema que tienen las políticas migratorias en Chile, que ponen en situación de vulnerabilidad no solo a estas personas que entran por pasos no habilitados y para las cuales no hay absolutamente nada planificado, que para eso están las políticas públicas, ¿no? Para establecer ciertas etapas, plazos, condiciones para ese tipo de personas, pero también para los otros, Ujú. aquellos que llegan al país, que se demoran un montón, y las esperas son demasiado largas para obtener sus Sí. residencias o sus permisos, considerando que incluso ellos cumplieron su rol de hacer sus trámites antes de entrar a Chile. Y como decía René, o sea, esto ya es algo urgente, y el problema que hay con las políticas públicas es que esto no es como ya, esto yo necesito tanto dinero más al mes, lo obtengo y resolví el problema. Las Mm. políticas públicas demoran tiempo y por Sí. lo tanto, como era ya para ayer, mismo si comienzan a implementarse hoy, Sí. esto va a tomar medianos, largo plazo establecerse. Y eso es lo que preocupa porque por las cifras se ve que vamos a estar Claro. siempre reaccionando. Ujú. Y creo que las políticas públicas cuando se transforman en una reacción más que en una proposición, y en un avanzarse a la realidad, va a generar problemas y genera las tensiones Claro. sociales que existen hoy en día, no solo en migración, o sea, vamos a políticas sociales, al Sí. movimiento del 2019, es decir, cuando no se piensa bien, no se planifica bien, eso genera tensiones Sí. sociales que no nos van a ayudar en nuestro Ujú. desarrollo. René, también aprovechando estos Mm. minutitos, ir entrando en esa misma temática, lo que tiene que ver también con la forma en que como bloque, como continente, como sociedades podemos ir sumando a este tema. Claro, yo lo veo complejo en el Mm. fondo, porque, bueno, si hay ya muchas dificultades, ¿no es cierto?, para discutir y para acordar, para consensuar, ¿no es cierto?, políticas migratorias. Estoy pensando básicamente en toda la falta, ¿no es cierto?, la falencia que, por ejemplo, expresa un organismo Ujú. internacional como la OEA para resolver estos problemas. Evidentemente que va a haber dificultades para generar procesos de regionalización, sobre todo pensando que eh, eh, existen muchos clivajes políticos al interior, cuando digámoslo así, cuando en Latinoamérica o en América Latina nos ponemos a pensar en integración,
eso rápidamente va hacia un clivaje político. Entonces hay, digámoslo así, disputas, ¿no es cierto?, entre bloques regionales que se han enviado, y de alguna manera eso impide que haya un diálogo transversal entre los países. Es curioso porque en efecto la integración en Claro. Latinoamérica hoy día está de alguna manera atravesada, ¿no es cierto?, por los conflictos de a qué grupo pertenece, ¿no es cierto?, es un cierto país, y aparte va cambiando según se sucede una lógica de alternancia, ¿no es cierto? Entonces yo veo súper difícil el tema de la migración, sobre todo, y de resolver Ujú. problemas de integración a partir del problema, ¿no es cierto?, de la migración, porque fundamentalmente existen y se ha politizado la migración. No hay que olvidar, ¿no es cierto?, que fue el actual presidente de Chile, ¿no es cierto?, Sebastián Piñera, quien hizo la invitación, que fue a Claro. Venezuela y invitó a que pudieran migrar, ¿no es cierto?, gran parte, ¿no es cierto?, de esos ciudadanos, ¿no es cierto?, que hoy día están en el país. Entonces, por lo mismo, ¿no es cierto?, uno dice, bueno, ahora, ¿cómo se hace cargo, ¿no es cierto?, de ese problema que básicamente él ayudó a incentivar? Ujú. Entonces, hay una responsabilidad, me parece que, sin necesidad, ¿no es cierto?, de hacer cálculo, me parece que debiera haber una responsabilidad frente a esos dichos que se hacen. De Ujú. alguna manera, esa invitación que lo que hizo fue finalmente politizar, ¿no es cierto?, el debate sobre la migración a nivel continental. Ujú. Vamos a seguir en este campus USACH, vamos a continuar conversando con René Jara, con Norma Muñoz. Antes escuchamos la música de Katy Perry, Smile. Estamos comenzando la semana junto a ustedes, este día lunes de Campus USACH por la 94.5 en FM y también con quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube. Hoy día con René Jara y Norma Muñoz, nuestros panelistas habituales de este comienzo de semana. Nos quedamos con la Convención Constitucional, siempre importante seguirle la huella, que volvió a retomar su trabajo en forma mixta el día de hoy. Recordemos que hubo casos ahí de COVID que complicaron el trabajo de la convención, se supo a fines de la semana pasada y se fue generando entonces esta opción de trabajo de carácter mixto. Y bueno, no solamente eso marcó la agenda, también lo que ha tenido que ver con los recursos para la convención, para el pago de asesores. Recordemos que desde el gobierno se ha planteado entonces una disminución de este presupuesto para lo que es el trabajo de la convención, y esto ha traído consigo rápidamente también la reacción de los propios convencionales. Son los temas que han estado marcando este trabajo, y además esta semana con la idea de poder definitivamente llegar a este reglamento definitivo y poder ir avanzando entonces en el trabajo por una nueva constitución que se estaba ahí planteando para mediados de octubre, bien simbólico. Entremos en ese tema, René, cómo has estado también viendo el trabajo de esta convención que se ha encontrado con algunos obstáculos, pero sigue ahí, viento en popa. Sí, bueno, yo creo que de alguna manera se ha ido estabilizando. Bueno, pasan cosas todas las semanas, ¿no es cierto? Ujú. Pasó, bueno, el famoso tema de Rojas Vade, que uno ya casi lo ve como Sí. por el retrovisor, ¿no es cierto? Porque al parecer se está resolviendo de una manera más o menos entre voluntariosa e Ujú. institucional. Bueno, pasó también el tema del presupuesto, ¿no es cierto?, que hoy día todavía aún está en debate. Pasó el tema de los 2 tercios, ¿no es cierto?, que Además. también era el debate de cómo se resuelve. Me parece que la forma en que se resolvió también nuevamente da esperanza de que de alguna manera hay un cierto tino y hay unos ciertos signos, ¿no es cierto?, que Ujú. permiten y van acercando, perdón, las posiciones. Y bueno, y finalmente hoy día estamos en este tema, ¿no es cierto?, de las famosas indicaciones, que entiendo que muchas de las Ujú. indicaciones, una gran mayoría, ¿no es cierto?, no han generado mayores inconvenientes, ¿no es cierto?, dentro de la convención. Desde ese punto de vista, me parece que, bueno, lo último que pasó a propósito del convencional César Valenzuela, Ujú. también se resolvió de buena Sí. forma. Podría haber generado digamos así, una ola, ¿no es cierto?, de contagios que siempre pasan en estos casos. En todo caso, habría que recordar de que esto ha pasado en reuniones, ¿no es cierto?, internacionales, con presidentes, Sí, pasó en hace muy poquito, cumbres. ¿no es cierto?, con un ministro brasilero. Entonces, no estamos exentos de eso, y me parece que nuevamente capeamos bien la ola, como podríamos decir, ya que estamos entrando en este horario más veraniego. Se ha capeado bien la ola, y de alguna manera hoy día lo que queda, ¿no es cierto?, son estas
últimas votaciones que tienen que ver con el tema del reglamento, que me parece que Sí. de alguna manera dan buena expectación. ¿Por qué? Porque se han cumplido relativamente bien con los plazos, a pesar de, Mm. ¿no es cierto?, de las múltiples dificultades que han aparecido en el último tiempo. Ujú. Norma, quedémonos también con algunas de las reflexiones que hacía René y ahí uno piensa que de repente se exagera demasiado con las supuestas dificultades dentro de la convención. Él ya nos decía, se ha salvado algunas situaciones complicadas sin problema. Lo que pasó con estos contagios, lo que ha también ido consigo en la votación de las diferentes indicaciones, más allá de los debates que siempre se van a dar en una instancia como es una convención. Se llega a puertos, se llega a acuerdos, se avanza, ya se están generando de alguna manera cronogramas para empezar ya de frentón a trabajar en la nueva Carta Magna. Por ahí se exagera de repente en las dificultades que pueda tener una instancia como la convención. Sí, mira, yo creo que ahí ese es un punto bien complejo, ¿ah? Porque lleva a reflexionar sobre qué es lo que se dice sobre la Ujú. convención. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la convención? Y efectivamente, a mí me da la impresión que desde un inicio había una cosa un poco espectacular del espectáculo convención y con él, y ahora hubo un asunto con una representante de la convención que al parecer fue detenida, que no fue Claro. detenida, que era violencia intrafamiliar, que no era, es decir, a ver, yo no digo que eso quizás sea importante, no sé, a mí me gustaría más saber sobre las otras cosas, es decir, sobre lo que están debatiendo, porque si bien están en un debate hoy en día del reglamento, sabemos perfectamente que los convencionales ya se está hablando, ya se establecieron varias Ujú. comisiones respectivas, temáticas, y a mí me gustaría saber me gustaría, digamos, más bien que se estuviera hablando de ello, es decir, Ujú. ok, miren, y que se esté informando, es decir, oye, la comisión no está solo debatiendo en el reglamento, o sea, se establecieron acciones. ¿Qué están haciendo ellos por ahora, por ejemplo? Luego, eso está muy asociado también a este rechazo, bueno, o petición, digamos, de que habían necesitado fondos porque se dieron cuenta que para contratar más asesores Ujú. no iban a alcanzar los fondos que ya estaban predesignados, en fin, y ahí yo creo que se va a generar un debate importante porque está este segundo tema, o sea, primero, ¿no? Como yo les decía, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la convención? Y que yo creo que se ha tratado a nivel de medios de comunicación una cosa un poquito espectacular en vez de un asunto profundo de cuáles son las temáticas que están Sí. manejando hoy en día la convención. Luego, lo que le dieron mucho de estas temáticas, este famoso 2/3, que ustedes me disculparán, yo no entendía nada, o sea, de lo poco que se habló era una cosa, yo lo entendí un poco dentro de especialistas, bueno, se definirá definitivamente esta semana, y luego vamos al segundo punto de qué es lo que necesita la convención para hacer el trabajo para lo cual ella está designada. Ujú. Y ahí yo creo que hay poca información, no sabemos mucho, no se ha hablado mucho. A ver, por qué necesitan aumentar tanto ese presupuesto para asesores? Es decir, al día de hoy no tienen disponibilidad, no tienen asesores, no pueden contratar, no tienen suficiente dinero para contratar asesores. Ahora, esos asesores, por ahí se votaron ya algunas cosas al respecto. eh, ¿Qué características deben tener? ¿Y Mm. por qué lo establezco? Porque finalmente la convención desde un inicio se ha estructurado un poco como un símil de cómo funciona el Congreso. Claro. Y en el Congreso existen apoyos concretos a los senadores y a los diputados. Tenemos la Biblioteca del Congreso Nacional que gracias a fondos del BID ha desarrollado desde los años fines de los 90 al día de hoy mecanismos extraordinarios de apoyo a los parlamentarios. Es decir, bueno, están evidentemente la biblioteca, el Ujú. acceso, pero también están las asesorías parlamentarias. Hay grupos de asesores permanentes que pertenecen a la Biblioteca Nacional, que da asesorías parlamentarias. También está la Academia Parlamentaria, es decir, ¿Tú echarías mano de espacios eso, Norma? claro, Ujú. que capacitan a los parlamentarios lo que ellos necesiten, etcétera, etcétera. Ahora, yo no sé si echaría mano a eso, pero pienso que desde un inicio se debió reflexionar, es decir, estamos para eso, es decir, a ver, ¿en cuánto podrían colaborar? Aquí yo cuando hablo de estos asesores que pertenecen a la biblioteca, yo no estoy hablando de los asesores que cada Sí, parlamentario tiene de ese es acuerdo a sus otro fondos cuento. reservados, Ujú. porque esa es otra historia. Y acceso, por ejemplo, a los diferentes centros, ¿no?, de pensamiento que pertenecen en general a ciertas coaliciones políticas o partidos políticos de los cuales
que también apoyan a los parlamentarios a través de informes y todo eso, y sin olvidar que los parlamentarios de gobierno también tienen acceso a los asesores ministeriales. Pero, ¿me entiendes? O sea, ellos pueden recurrir a una serie de espacios para hacer de la mejor manera posible su trabajo. Esto lo conozco bien porque de hecho lo estoy investigando yo ahora. Pero justamente sabemos poco, no se ha dicho mucho de con qué cuentan los convencionales para realizar su trabajo. A ver, ¿tienen asesores? ¿Están pudiendo contratar asesores? ¿Cuántos tienen? Ellos podrían acceder a la biblioteca del Congreso Nacional o no, pero ahí vienen otros conflictos, de que ellos, sobre todo, vámonos a este conflicto que ellos quieren luchar, ¿no?, por esta autonomía y que estarían por sobre, ¿no?, las otras instituciones nacionales, para decirlo de manera simple y no en los términos legales, que implicaría que efectivamente habría una intervención, si es que interviene la biblioteca del Congreso Nacional, por ejemplo. Pero yo sería más realista en el sentido, sobre todo, si es que no se le aumentan los fondos y efectivamente tienen problemas para acceder a asesores, yo evaluaría una posibilidad de que, ¿por qué no? De repente podría haber alguna relación con alguno de los espacios que existen. ¿Por qué? Porque estamos en democracia y sabemos perfectamente que aquellos convencionales que están asociados a ciertas alianzas políticas o partidos políticos cuentan con sus centros de pensamiento, pero la lista del pueblo, por ejemplo, no cuenta con nada. No cuenta con uno. O quizás contará con uno por sus alianzas que logre tener dentro de la convención. Y yo creo que eso es preocupante porque si bien ellos están absolutamente capacitados para hacer su trabajo y de hecho fueron legítimamente electos para necesita ayuda respecto a temas específicos, a cómo se abordan ciertas cuestiones. La técnica legal. Exacto, y respecto a eso hay bien poco. Y también saber qué pasa en otros lugares, es decir, que también le entreguen información de, oye, esto se está discutiendo en tales países de esta manera, porque nuestros problemas también son los problemas de otros. Y yo creo que ahí ir también a mirar lo que está pasando afuera es importante, pero todo eso un solo convencional no lo puede hacer. Entonces yo creo que aquí hay que aunar esfuerzos, hay que pensar nuestro sistema y nuestras instituciones de manera que apoyen el trabajo de esta convención, si es que esta convención quiere ese apoyo, porque tampoco lo sabemos. Es decir, sabemos que hay convencionales que están luchando, ¿no?, por una autonomía y porque ellos no tendrían que responder a ninguna institución chilena y en ese caso, y ellos serían la única, entonces ahí la cosa se complica un poco, pero yo creo que hay que poner el tema sobre la mesa y conversarlo y volver entonces al primer punto que yo les decía, de qué hablamos cuando hablamos de la convención. O sea, yo la verdad estoy cansada ya de escuchar los escándalos y que la violencia intrafamiliar o que no sé qué. Se presenta un problema, se resuelve, como dice René, yo creo que ahora efectivamente lo de Rojas Valle ya bajó un poco y ya están dando. Y sobre todo, ¿sabes? Porque yo creo que hay una cosa muy injusta contra la convención que se le critica por todos estos escándalos que se han dado, digamos, pero que poco se sabe porque es verdad que están avanzando. Bueno, ¿y en qué están avanzando entonces? Y conversemos sobre eso y conversemos cómo van a afrontar lo que se viene. Es decir, cuando comiencen a trabajar las comisiones van a necesitar material para trabajar. ¿Quién va a generar ese material? René, ¿quieres aportar algo más respecto al tema de la convención? Ahí había un dato, una propuesta que surgía de norma en torno al tema de trabajar con, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso, o buscar ayuda o apoyo. Bueno, sí, eso es posible, ¿eh? El tema está en que la Biblioteca del Congreso depende del Senado, por lo tanto ahí es la presidenta del Senado que tiene la última palabra. Basta con que ella lo instruya para que el director de la biblioteca pueda poner a servicio, y entiendo que no ha habido reuniones previas, por lo tanto, una cuestión que sería descabellada, es totalmente razonable. Lo que sí, a ver, me gustaría volver sobre un punto, sobre, bueno, lo que me parece que es la conversación clave, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que se habla de la convención? Porque habitualmente yo creo que había una incomprensión, digámoslo así abiertamente, había una incomprensión también del rol de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en general, los medios de comunicación y la prensa, la televisión, en fin, tenemos, ¿no es cierto?, ciertas orientaciones. Esas orientaciones no cambian de la noche a la mañana. Esas orientaciones que tienen que ver con la propiedad, los medios de comunicación, en fin, son orientaciones súper claras. Hay un sistema, un duopolio, ¿no es cierto? En la prensa hay una cierta concentración, en la televisión,
Y eso es lo que se expresa, ¿no es cierto?, en esta convención. No hay una, o sea, habría que alejarse de una Ujú, visión cándida, ¿no es cierto?, de lo que podrían decir los medios de comunicación, porque los medios de comunicación claramente han demostrado, como lo han hecho siempre en realidad, que tienen interés, ¿no es cierto?, de decir ciertas cosas sobre la convención. Ahora, lo parece normal en el fondo, lo que me parece que es como, de alguna manera, parte de, es que los medios de comunicación se comportan y se han comportado así en 73, se comportaron así durante los 80, se han comportado así durante los 90 y nuevamente tienen por lo tanto, de alguna manera, en el fondo, lo que hay que hacer es ir de alguna manera entendiendo cuál es el rol de los medios de comunicación, porque si no se entiende ese rol de los medios de comunicación y si no lo entiende, digamos así, la mesa directiva, en particular, ¿no es cierto?, que tiene que de alguna manera generar entiendo que también existe una mesa de ujú, comunicación, ¿ya? O sí, sea, hay una coordinación de comunicación. Yo creo que ellos tienen una gran labor que hacer, que es básicamente saber ponerse de acuerdo sobre qué quieren comunicar. Porque si ellos no se ponen de acuerdo sobre lo que quieren comunicar y qué es lo que quieren que aparezca afuera de la ujú, convención como mensaje, muy difícilmente los medios de comunicación lo van a situar como dentro de su agenda, dentro del frame, ¿no es cierto?, dentro del encuadre. Así que yo creo que más bien es en el ujú, diálogo y no necesariamente en el portazo donde van a encontrar de alguna manera sí, una mejor acogida entre los profesionales de la prensa y los medios para posicionar lo que a ellos les interesa posicionar. ujú, Los escándalos van a seguir existiendo, las cosas sí, pequeñas, digamos así, la cuestión amarilla, la prensa amarilla va a seguir de alguna manera apareciendo. Pero lo que sí debieran hacer y pensarlo estratégicamente es cómo la convención quiere aparecer afuera. Que al parecer, y esta es ujú, la contradicción, al parecer la cuestión adentro se resuelve muy bien. No han habido grandes conflictos claro. al interior de la convención, sino que más bien es la imagen que se proyecta hacia lo que produce contradicción, lo que produce de alguna manera una perplejidad. Ujú, Y bueno, hay un trabajo comunicacional que desarrollar. Ojalá les vaya sí. bien. Seguimos con René Jara, con Norma Muñoz en este Campus USACH. Los invitamos a escuchar a los tres el aval y ya estamos de vuelta con el último bloque del programa de hoy. Última parte del Campus USACH del día de hoy, de este comienzo de semana, de día lunes por la 94.5 en FM y también en nuestro canal de YouTube con Norma Muñoz y René Jara, nuestros panelistas de día lunes aquí tocando varios temas. Me quiero quedar con dos elementos que tienen que ver con el anuncio que hizo durante los últimos días el presidente Sebastián Piñera en torno al tema del presupuesto 2022. Dio cuenta de una caída del gasto público en 22,5% y además de que se deja para el próximo gobierno 700 millones de dólares de libre disposición, algo que me imagino le han puesto bastante oreja a los postulantes a la moneda que, dicho sea de paso, estuvieron en un debate presidencial también la semana pasada en CNN Chile y Chilevisión, también haciendo propuestas y planteando sus puntos de vista en el primer debate que hubo con ya los candidatos definidos. Un monto que yo creo que están ahí empezando a sacar cuentas, muchos de ellos, qué se puede hacer con estos 700 millones de libre disposición e ir proyectando un escenario que de todas maneras no es para nada fácil luego de lo que ha sido esta crisis que se ha estado viviendo de la mano de la pandemia. Norma Muñoz, te dejo ahí la palabra para que nos quedemos con esto. Mira, yo más allá del monto, yo creo que el presidente o presidenta que venga va a tener un desafío enorme porque no nos podemos olvidar que la pandemia comenzó cuando estábamos nosotros con un movimiento social Ujú, sumamente importante. Entonces, no podemos obviar el hecho de que cuando esta pandemia y todo se libere mejor, que además perjudicó a mucha más gente, es decir, cuando fue el movimiento habían ciertas personas, claro. ¿no? Y había un número X, pero ahora son más. Ujú, ¿Cómo va a manejar efectivamente eso? Luego, una cosa que tampoco se ha hablado mucho, o sea, el retiro de las ayudas, porque va a tener que ser el próximo presidente o presidenta, digamos, que va a tener que tomar esas decisiones. ¿Van a volver movilizaciones o no? mm, Es decir, yo creo que hay un ambiente bien tenso, tanto por la situación, ¿no?, de ciertas políticas
públicas fundamentalmente no sociales en Chile que no han estado a la altura, sobre todo, y también por los efectos de la pandemia vamos a tener que afrontar. Y yo creo que ahí, fíjate, y aquí apelando también un poquito más al debate, y al Mm, punto que veníamos hablando anteriormente, o sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de? Es decir, mm, en el debate hubo temas vitales que no se hablaron, es decir, a mí, yo me detengo un poco ahí porque me llamó mucho la atención, es decir, la primera pregunta fue por el cuarto retiro, es decir, cuando ellos sean presidentes de la República, el sí, cuarto retiro va a va a ser ser historia. historia. Entonces, a mí lo que me interesaba saber, oye, lo mismo que estuvimos hablando ahora al inicio del programa, o sea, en política migratoria, qué es lo que proponen? ¿Cómo proponen solucionar los grandes problemas que existen en Chile, que tenemos los chilenos respecto a las políticas migratorias, pero que también tienen los migrantes que en distintas condiciones van a entrar al país y que se encuentran en situaciones, algunos de ellos deplorables y donde se están violando sus derechos también humanos. Ahora, eh, dicho esto, me faltaron temas, es decir, en los presidenciales, y por eso también eso está asociado evidentemente a presupuestos. ¿Qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con el Mm, medio ambiente? ¿Qué pasa con esos temas? Como que no habla nadie de eso, pero no nos olvidemos en pandemia, cuando estábamos encerrados, quiénes fueron, quienes nos liberaron un poco del encierro, los grandes artistas que empezaron a tocar en el living de su claro. casa y ofrecieron concierto al mundo, o los que se ponían, ¿no?, en la ventana, los balconcitos de sus departamentos, yo me acuerdo en Europa, y circulaban mucho esos videos, ¿no?, de los Sí. músicos que se ponían a tocar para el barrio. Yo creo que la cultura no es solo espectáculo, sino que es la base de una sociedad, y pienso que se ha dejado muy de lado, junto con, sin duda, la comunicación, junto con el patrimonio, junto con el medio ambiente, que yo siento que todo es parte de lo mismo en realidad, porque finalmente, ¿a dónde van a ir esos presupuestos? Ujú. Ayer yo vi un programa extraordinario sobre Dominga, que hicieron en un canal de televisión sobre el Ya. problema, ¿no?, y el conflicto que hay medioambiental con Dominga, que se ha aprobado, bueno, que por primera vez en la historia un conflicto medioambiental saca a dos ministros de Estado, si recordamos bien, y uno Sí. era de Hacienda. Mm, Es decir, Dominga ha traído sus conflictos tal, no la palestra, y pareciera que como chilenos no logramos reflexionar sobre nosotros mismos. Tenemos un problema ahí radical, entonces vienen empresas que me ofrecen el oro y el moro y yo le creo. Y esa capacidad de reflexionar sobre sí mismo, el único ámbito que lo entrega es la cultura. Por lo tanto, yo apelo también a que por favor estén hablando de esos temas los presidentes que vienen. Hay ámbitos que, bueno, ahora que acaba de morir, ¿no?, además. Patricio Mans, que todo Chile lo lamenta, curiosamente, y jamás se le entregó ni un premio. Es decir, yo creo que los aplausos, los reconocimientos tienen que venir en vida, no cuando ya no cuando ya uno no se da cuenta. Creo que es importante al ser humano reconocerle los aportes que hace una sociedad, pero como chilenos tenemos problemas con eso. Entonces, sin extenderme mucho más, es este asunto de pensar sobre sí mismo para poder pensarse en sociedad. El Mm. chileno sabemos que es individualista, todos los estudios lo dicen ya desde fines de los 90, un individualismo radical del chileno, lo mismo que llevó a quemar esas pocas prendas que personas que están en una situación terrible en el norte de Chile. Una cosa es estar en desacuerdo con eso, otro es agarrarle las pocas pertenencias que tienen y quemárselas. Mm. Es decir, una incapacidad absoluta de ponerse en una situación junto a otros. Y creo que, si bien, y vuelvo a la convención, y como que para ir tomando los temas que hemos tratado, es decir, lo mismo con la convención, o sea, a mí me gustaría que estuviéramos hablando los temas que se están discutiendo. Me encantaría estar un día dentro Sí. de una de esas reuniones, porque estoy cansada de lo que los medios me están diciendo en la convención, porque no me están contando lo que están hablando. Es decir, con la convención es una oportunidad extraordinaria, histórica, chilena, para que nos pensemos en sociedad, que salgamos de esa postura individual que, claro, quizás para mí está bien, pero para el otro no. Y cómo podemos llegar a un arreglo que además es la definición básica de la democracia, ¿no? Es decir, cómo vamos acercando posiciones sin que sea la tuya, sin que sea la mía, pero que sea la mejor para ambos. Sí. Y creo que a los chilenos nos falta práctica en eso, y entonces
la temática, yo creo ahora, justamente apelando a Ujú. presupuesto y a todos estos dineros parece que van a estar a disposición. Pucha, yo espero que dejen de hablar del cuarto de retiro, de qué es lo que haría con este y con el otro, y que comencemos a Mm. hablar en términos de política pública, es decir, en términos de cómo una sociedad se va a relacionar con el Estado de aquí en adelante en Chile, Sí. y qué es lo que un futuro presidente o presidenta pretende hacer para ello, porque Ujú. ese es el punto, creo. Y no está en debate hoy en día. Tampoco la respuesta es muy fácil, lo entiendo. René, también en el tiempo que ya nos está quedando para entrar en ese tema, ¿cómo lo has estado siguiendo? ¿Compartes ahí las críticas que tiene Norma también? Bueno, es un primer debate, ¿ah? Mm. Yo supongo que van a haber más debates Sí, y cada debate, incluso recuerdo que hace, no sé si hace 4 años me parece, que hubo varios debates que eran incluso temáticos. Hubo sí. un debate, por ejemplo, que era el tema de cultura. No sé si fueron todos, eso sí, Mm. en su momento, pero sí fue fue organizado por una institución, ¿no es cierto? Y tenía como norte justamente tomar que los candidatos o las candidatas tomaran un posicionamiento respecto a temáticas específicas, ¿no es cierto? Digamos así, los temas de la agenda. Ahora, sobre el tema de los debates, nuevamente es como un poco lo mismo, o sea, entender de alguna manera de que existen diferentes tipos de debates, ¿ya? Y lo que yo podría decir al respecto es que, claro, los últimos debates, por ejemplo, los debates de las primarias, de alguna manera se criticó, ¿no es cierto?, que los periodistas o los comunicadores en general, porque a veces no son periodistas, Ujú. eh, pudieran o tomaran mucho la palabra, ¿no es cierto?, y pusieran temas que son demasiado, que tomaran mucho protagonismo. Después se criticó, también crítica que es corriente, es que los debates no están demasiado segmentados y se le hacen preguntas solamente a una persona y por lo tanto no hay interacción. Entonces no se ven los clivajes, no se ven las Ujú. diferencias que hay entre los candidatos. Y por último también está el tema de que a veces los candidatos se tratan con guantes blancos, por lo tanto no existe ninguna posibilidad de identificar o de diferenciar los discursos de cada uno de ellos. Yo creo que este debate, si algo tuvo bueno justamente es que logró a partir de temas contingentes y actuales, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con Norma, en el sentido de que, bueno, empezar por el cuarto retiro significa que estamos realmente en la pelea chica, o sea, Sí. realmente, aunque habría que decir de que en un cierto discurso el cuarto retiro tiene consecuencias para los 4 años que siguen, y quizás para los 10, 15, 20, entonces tampoco es algo tan trivial. Lo que sí tuvo de bueno, me parece a mí, es que logró de alguna manera tensionar las posiciones y un poco revelar la conflictualidad al interior de los candidatos entre sus posiciones, en fin. Y en ese sentido, eso igual de alguna manera moviliza a los electorados, ¿ya? Y era algo que era necesario. No puede siempre estar todos de acuerdo en algo, siempre tiene que haber algún tipo de tensión y en ese sentido generó algún ruido. Ahora, Ujú. ¿qué viene para adelante? Yo creo que justamente lo que dice Norma, tienen que entrar de alguna manera en el debate real, de las grandes ideas, de las grandes propuestas, porque si solamente se quedan en estas cosas chicas, que es como si citó Wikipedia o no, o si Wikipedia es una buena fuente. A propósito, yo aprovecho para pasar el mensaje y le digo a mis estudiantes siempre que el problema no es Wikipedia, sino que el problema es que solo uno tenga como fuente Wikipedia. Si uno tiene Wikipedia y otras 5 fuentes, bueno, está perfecto, no hay ningún problema. De hecho, desafío a todos los auditores y auditoras que cuando les dicen algo, por ejemplo, no sé, la batalla de Waterloo, ¿cuál es el primer registro que tienen? ¿No sé cuál es la primera reacción? Bueno, van a buscar a Wikipedia. No creo que haya nada malo en Wikipedia, se dan cuenta que es realmente la pelea chica. Lo que sí es que, claro, si uno solamente tiene Wikipedia como fuente, evidentemente que no va a tener una buena nota, por lo menos en mi ramo, Rodrigo. No sé cómo son los ramos de Norma, quizás. Ahí es más. Es lo mismo, René, yo prohibido como única fuente, pero claro, o sea, al principio estamos claros, yo a ellos igual les digo, o sea, cuando uno no tiene idea de nada, efectivamente uno pone en Google, el primero que sale es Wikipedia, bueno, echen una mirada, pero de ahí vayan y Mm. construyan, ¿no? Un registro de fuentes Busquen las referencias. válidos, pero claro, y van buscando y todo, pero lo sabemos, pero claro, Ujú. efectivamente de repente se centra en eso. Norma, René, un gustazo reencontrarnos entonces después de algunos días que tuvimos sin poder conversar sobre la actualidad. Nos estamos reencontrando en una próxima edición y esperemos con hartos temas para poder tratar ya con tal vez la presidencial, con debates un poco más específicos, con temas que van a ser relevantes también para el tiempo que viene. Que estén muy bien, un abrazo. Chao, buena semana, que esté muy bien. Chao, buena semana, que estén muy bien. Chao, chao.
Ahí dejamos entonces el programa del día de hoy, agradeciendo la sintonía a todas y a todos que estuvieron con nosotros en la 94.5 y también en nuestro canal de YouTube. Nos vamos escuchando la música de Depeche Mode, Precious, y nos reencontramos en una próxima edición.